a la declaración que hace el presidente municipal. En torno a esto que hoy publica el Heraldo de Chihuahua, donde se menciona que asesor del municipio se encuentra en la red de litigantes y luego dice que son cientos de demandas laborales en el estado que ha manejado Carlos Vargas e Irma Berenice Delgado, que es la abogada que está presa, en contra de empresas y maquiladoras en la ciudad y con apoyo de prestanombres y socios. Y entre esos prestanombres y socios, dice, se encuentra Baltasar Chávez Garza, que es asesor jurídico de la presidencia municipal, cuya declaración usted ya escuchó, y él menciona, bueno, dice, todo esto que se está ventilando públicamente es una campaña orquestada por los centros o los organismos empresariales, quienes han perdido demandas de trabajadores que en su momento se vieron agraviados. Y luego escuchamos la versión del oficial mayor, donde él menciona que Baltasar Chávez ha prestado ciertamente los servicios como asesor, pero ha cumplido para la administración. ¿Qué dice el presidente municipal, el señor Israel Beltrán Montes? Aquí lo escuchamos. Él es un prestador de servicios, no es un trabajador directo de la presidencia, es decir, no está en la nómina como trabajador, es un prestador de servicios que da su factura y que colabora con la presidencia municipal cuando se requiere para algún asunto que tenga que ver de carácter laboral. No es lo mismo un trabajador directo que está a las órdenes constantes de alguna autoridad dentro del municipio al hecho de que esté como prestador de servicios. Su despacho, bueno, pues tiene el derecho de tener relaciones con otros despachos que sean muy personal de él. Yo creo que quien tienen que preguntarle es al señor Baltasar Chávez Garza si está cometiendo algo ilícito o no está cometiendo ilícito. Aquí no hay una acción donde el municipio, que por conducto de Baltasar Chávez Garza está haciendo algo ilícito con otro personaje que sea abogado laboral o abogada laboral. Entonces, para nada importa el que se le relacione, definitivamente, aunque el municipio requiera sus servicios. Mire, vamos a suponer que usted es muy bueno para poner pisos, porque tengo conocimiento que es muy bueno para poner pisos, o que toca usted en un grupo musical y van a Candameña a tocar. ¿Tiene algo que ver la estación de radio donde usted trabaja con esa situación? Si usted tiene algún problema allá. Tal vez no. ¿Quién sabe al verme la gente qué piensa de mí al ya verme relacionar con alguna situación? Pues lo puede relacionar y pueden pensar todo lo que quieran, pero no hay una vinculación de que usted trabaje en la radio con alguna acción que usted en lo personal realice como colocador de pisos, de vitropiso o de cerámica, o que usted como músico vaya a Candameña y pase alguna cosa en Candameña y lo acusen de alguna cosa. ¿Qué tiene que ver la difusora con eso? Nada. Para BM Radio informó Eduardo Morales Iribarren. Bueno, dice, pues Baltasar Chávez es un prestador de servicios y está en todo su derecho de relacionarse con otros despachos de abogados si él así lo desea. Pues aquí a nivel local, Baltasar Chávez, creo que a final de cuentas con estas declaraciones evidencia que es un profesional del ámbito laboral respetado, que de alguna u otra forma con estas declaraciones se aclara o desdice lo que hoy se publica a nivel estatal en el sentido de que es un prestanombres de que Carlos Vargas, quien ha tenido severos conflictos con el empresariado chihuahuense a raíz de las demandas que ha ganado en perjuicio de algunos empresarios, incluso que, bueno, pues simple y sencillamente se ha llegado a señalar que este abogado se ha enriquecido ante esas demandas, incluso que ha llevado al quebranto económico a algunas de las empresas. Entonces, una cosa es Carlos Vargas y otra, todo indica, Baltasar Chávez. Al menos en ese contexto, así lo percibo y así lo entendí con esta serie de declaraciones que hoy se dan. Fíjese que al respecto, Berta, también le preguntamos al presidente del Congreso local, el diputado Jorge Ramírez, y bueno, pues él nos habla acerca de la reforma laboral, que esto es finalmente el producto de lo que se ha modificado en la reforma chihuahuense, y bueno, pues nos dice, ello va a dar mayor certeza a los inversionistas, y bueno, pues eso traerá beneficio también para nuestro estado. Vamos a escucharlo.
La confianza nuevamente al gobierno de Chihuahua por el trabajo que está realizando. Hubo una reforma legal que hizo esta 63ª legislatura en el sentido de que a quien mintiera en un proceso judicial tuviera o no obtuviera el beneficio que estaba buscando, se le iba a penalizar con una sanción corporal. Creo que ha dado frutos y ha rendido buenos dividendos en materia laboral principalmente, que eran donde más teníamos incidencia de gente, de abogados, de testigos, de personas mintiendo respecto a las demandas y mintiendo respecto a las defensas judiciales que se estaban dando. Entonces, en días pasados en la ciudad de Querétaro se detiene a una abogada de un despacho de aquí de Cuauhtémoc, que bueno, eso le da mayor certeza a los inversionistas de que en Chihuahua estamos trabajando con mucha fuerza para poder construir los cimientos de unas instituciones sólidas, las paredes de una ciudadanía comprometida, educada, con salud y con un buen desarrollo social, pero además con estructuras jurídicas importantes, y con esto tener un techo que nos permita un mejor financiamiento, que haya inversión pública y por supuesto inversión privada que se traiga para el Estado. Creo que eso es lo más importante, solidificar el trabajo de las instituciones de Chihuahua, que le da certeza a quienes quieran y pretenden invertir en el Estado. Ahora, el conocer que se está, señor, castigando a quienes mienten en los juicios laborales, ¿no premia de alguna manera en la clase trabajadora y, bueno, le dé cierto temor a demandar a un patrón que haga malas cosas? Pero que lo demande con hechos reales, con cosas que sean verificables y que se puedan comprobar y demostrar. Al final, una persona que nos ha definido que sin siquiera trabajar en una empresa, trabajó en ella y así lo dice, y hay que demostrar que no es cierto eso. O quien ha definido que trabajaba 20 de las 24 horas del día y que le tuvieron que haber pagado horas extras y otras prestaciones que no se le devengaron por cantidades exorbitantes, y luego llegar o tratar de llegar a negociaciones en donde el trabajador es el menos beneficiado. Los abogados eran los que terminan con las grandes ganancias. Creo que eso, lo que sí va a pasar es que los trabajadores midan cuando tengan un abogado y que le puedan decir, a ver, yo no trabajaba tanto tiempo, ni tampoco me deben estas cuestiones, y me cumplieron esto, pero no me cumplieron en lo otro. Creo que eso nos va a dar mucho más tranquilidad a todos, a los trabajadores porque sus derechos están salvaguardados, y a los patrones porque al final de cuentas saben que no los van a extorsionar de una manera, pudiera decirse, legal. Brenda Chacón, Noticieros BN Radio. Pues mire, dice Jorge Abraham Ramírez en la parte última de la entrevista que hay abogados que pues han ganado, ¿no?, juicios millonarios, que se han enriquecido con las demandas de los trabajadores. También esto no se puede tapar el sol con un dedo. También ha habido casos donde es cierto, el trabajador en un afán de querer encontrar justicia recurre a algún abogado, algún experto en derecho laboral, tratando obviamente de recuperar parte de lo que él considera ha sido un trato injusto, un despido injusto. Pero ¿qué se encuentra en ese camino? Pues que a lo mejor el abogado sí le lleva el caso, sí le puede responder y llegar a dar incluso cierto recurso económico en forma de casi compensación por la situación laboral que vivió, injustificada. Pero luego resulta de que la enorme ganancia pues se queda con el abogado. También se ha dado caso, no podemos negarnos ante esta realidad. Pero ¿por qué se han dado estos casos? Yendo al fondo del asunto, pues es porque a final de cuentas la ley o la interpretación de la ley, si usted quiere, o la manipulación de la propia ley, así se ha permitido. Y así se había venido haciendo por mucho tiempo. Y se había presentado uno y otro caso en conciliación y arbitraje, y se había facilitado de manera inadecuada y hasta corrupta
el que se presentaran los casos de esta forma y se obtuvieran ganancias de esta manera. Y en ese sentido, el gobierno del estado quiso poner un freno, el secretario de Trabajo y Previsión Social quiso poner un freno y comenzó una depuración del personal de conciliación y arbitraje y comenzaron a tratar de evitar que vividores hicieran de las suyas mediante litigios laborales, donde no ganaba el trabajador propiamente, sino quien lo representaba, y no necesariamente necesitaba una cédula profesional. Es más, cualquier ciudadano que medio supiera conocer e interpretar la ley laboral podía convertirse en representante de trabajadores desesperados, donde desafortunadamente el trabajador no se llevaba las ganancias. Fue una práctica de muchos años, hasta que, reitero, se toman cartas en el asunto y a la postre ha traído esto que hoy es noticia. Una mujer abogada que está tras las rejas, acusada de fraude procesal, acusada, óigase bien, no se le ha comprobado. Ella tiene un periodo de prueba donde tendrá que demostrar lo contrario o, en su efecto, un juez determinar si encontró responsabilidad o no en el caso de esta joven abogada. Hoy es el tema que nos ocupa y dice Jorge Abraham Ramírez, por eso es necesario la reforma laboral, por eso es necesario quitar esos vicios que están de fondo, por eso es necesario no dejar al libre albedrío y a la interpretación de quienes se consideran expertos la aplicación de la ley, sino que realmente la ley se aplique en justicia con el espíritu realmente de beneficiar al trabajador, pero no ir tampoco en contra del empresario. Una ley justa aplicada, una ley aplicada correctamente, eso es lo difícil. Eso es donde quizás a veces entran los intereses y se distorsiona en sí el concepto de lo que es buscar el derecho de los trabajadores, que no sean trastocados esos derechos, pero a la vez que también, de una u otra forma, tampoco se trate de afectar el patrimonio de quienes generan empleo. Encontrar ese justo equilibrio, me parece que ahí hasta ahorita es donde está un poquito entrampado el asunto, donde pareciera como que, bueno, esto pareciera como que a final de cuentas es con toda la alevosía de afectar la imagen de abogados, y luego si usted le pregunta a la otra parte va a decir, no, pues es que se están aprovechando y están afectando el patrimonio de los empresarios y están quebrando las empresas por gente que simplemente se dedica a lucrar con los juicios laborales. Y encontrar el punto del equilibrio a veces resulta muy difícil. ¿Qué se necesita? Una verdadera reforma laboral. Una reforma laboral que hasta ahorita, pues simple y sencillamente México no la tiene, carece de ello. Y que pareciera que, pues por el escenario mismo que se vive ahorita en el centro del país, donde ya los representantes de los grandes sindicatos están protestando, pues me da la impresión de que esa reforma laboral tan necesaria para encontrar el justo equilibrio, pues simple y sencillamente pareciera como que no se va a dar tan fácilmente. Tengo en la línea telefónica al licenciado Marcelo Villarreal acerca del tema 208-93. Licenciado, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señora doña Bertita. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarla a usted y a su amable auditorio. A mí también me da gusto. Adelante, licenciado, con su comentario. Gracias. Fíjese que estaba oyéndolo muy atento ese buen comentario que está haciendo usted de acuerdo a la acción laboral. Si bien es cierto de que se requiere un buen equilibrio entre trabajador y patrón, las personas todas aquellas que tienen una empresa y realmente se sienten desprotegidos. ¿Por qué se sienten desprotegidos? Porque muchas de las veces un empleado se le ocurre y dice, ya no quiero trabajar, y le hacen, según ellos, una mala cara, va con un abogado bribón, y ese le va y le baja las estrellas, la luna y demás. ¿Sabe que usted va a decir que trabaja 8 horas normales, tantas extras, tantas triples,
y hacen pedazos al empresario. Si bien es cierto que en la misma ley nosotros tenemos ahí ciertos artículos que dicen es una obligación del trabajador rendirle el trabajo al patrón. Y yo como patrón puedo rescindir a un trabajador si no trabaja, si va drogado, si va tomado, si es faltista, si es una persona que realmente echa a perder al núcleo del trabajo. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, en que ese tipo de abogados bribones, raperos, se les maneje ese tipo de fraudes procesales y que vayan a la reja, porque ahí están las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Donde yo le digo, yo como abogado le empiezo a decir infinidad de mentiras al juzgador laboral. Y el juzgador laboral no tiene la sensibilidad para decir, oye, ¿cómo es posible que un trabajador trabaje 15 horas diarias de domingo a domingo? Pues no es creíble. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, y de ahí se basan para a quebrar, oiga, muchas empresas que son fuentes de trabajo que tanto necesitamos ahorita en nuestra región, en nuestro estado, en nuestra república. Oiga, licenciado, pero al margen de esos golpes mediáticos que se pudieran estarse dando detrás de todo esto, a mí me da la impresión de que aquí no son los tiempos como para pensar en función de que haya ganadores absolutos o perdedores absolutos. No, si un empleado dice yo ya no quiero estar aquí, se le dan sus 90 días de indemnizada, sus vacaciones, su parte proporcional de aguinaldo, todo lo que le corresponda, y la gente está de acuerdo cuando dice ya no quiero que ese trabajador esté lo liquido, pero va con un abogado, como le comentaba anteriormente, un abogado bribón, y ese ahorita no tiene de dónde echar mano, oiga, pues van y hacen pedazos. Oiga. Todas aquellas personas que nos dedicamos a manejar lo que es el derecho corporativo y el derecho empresarial, estamos listos para defender al patrón porque está en una situación diferente. Estamos a merced de mercenarios, de abogados bribones. Oiga, y de una u otra forma, si hay presencia de esos abogados bribones, porque lo mencionaba ahorita, no hay que taparnos ahora sí que el sol con un dedo, los hay. Así como hay abogados que se apegan en justicia a la ley, hay abogados que se quieren pasar de listos y hasta lucrar con los casos, como usted lo menciona. Pero, ¿qué se tendría que hacer, licenciado Villarreal, para evitar, obviamente, que gente o pseudoabogados o bien algunos abogados con su cédula profesional pudieran lucrar con aquellos casos de trabajadores o de aparentes trabajadores? Hay que hacer un frente común contra esos abogados y demandarlos por fraudes procesales. Así lo que está sucediendo con esta licenciada, ¿verdad? Que no tengo el gusto de conocerla, la conocí ahí en la foto en el Heraldo. Pero ese es de lo que se tiene que hacer y hacer un frente común con todos los empresarios, ¿verdad? Para decir, vamos a manejar ¿cómo le puedo decir? Una base de datos para todos aquellos trabajadores que demandan y dice, bueno, este es problemático y que se vaya concientizando para no ocupar a esos trabajadores. Se ve mucho en los choferes, fíjese, de trailers. Sí, oiga, pero y luego si nos vamos hacia el otro lado, hacia el derecho de los trabajadores, ¿usted no cree que en determinado momento se pueda llegar a afectar el derecho o los derechos que han conseguido los trabajadores o que tienen los trabajadores? ¿No se quedan en desventaja ante los patrones? No, fíjese, no se queda en una desventaja porque la ley es muy clara. La ley de laboral, lo que es la ley federal de trabajo, es muy clara, donde dice, mire, si el patrón tiene estos derechos y el patrón estos derechos y el trabajador estos derechos, y basarse en la ley, lo que pasa es de que se degenera en lo que es la Junta Laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde demandan y allá a los 5, 6, 7, 8 meses le llegan, oiga, mira, esta esa cita y buscan los sueldos caídos.
con toda la desventaja el abogado, con toda el que se dedica a la acción laboral, con toda la ventaja del mundo, y la va haciendo eso y no se le notifica. Y eso es motivo para suspender una acción de ese tipo. Yo le digo porque yo manejo lo que es el derecho corporativo, lo que es el derecho laboral, de acuerdo con el patrón. Si yo le llevo asuntos a los patrones, y eso es lo que veo incongruente, de que quieran en un momento dado perjudicar al patrón y lo quiebran. Fíjese, yo me he tocado asuntos donde van choferes, empresarios, gente que tiene trailers, y dice, oye, ya el chofer dice, hombre, para que quedamos en un momento dado bien, dame el trailer ya, y muere. Caray, ¿cómo es posible que vaya en contra del patrimonio de una persona que da trabajo, que es fuente de empleo? Pero también, a lo mejor menos publicitados, se han dado casos de trabajadores que sí son corridos injustamente. Y para eso es cuando una persona es desocupado, injustamente, como dice, sabes que ya no te quiero porque me robaste, o eres flojo. La mayoría de los trabajadores nomás quiere el patrón que trabaje sus 8 horas. Si la persona es desocupado y dice, ¿saben qué? Ya no me interesas como empleado. ¿Por qué? Porque ya no te quiero aquí. Hay que pagarle sus 90 días, que es la indemnizada, hay la antigüedad, es las vacaciones, es el aguinaldo, los días que se debe, y se le paga de acuerdo a derecho, como marca la ley. Pero ya cuando dice, ¿sabes qué? Me debes 2, 3 años que se duró el juicio y me deben los sueldos caídos, oiga, pues no paga uno con eso ni con lo del vecino. Bien, pues licenciado, yo le agradezco muchísimo su participación. Al contrario. Que nutre este noticiario. Me da mucho gusto saludar a ustedes, su amable auditorio, y Dios los bendiga a todos. Cuídense, y el mejor que podemos llegar es a un mal arreglo que un mejor pleito. Así es, definitivamente. Gracias, licenciado Marcelo Villarreal. Gusto saludarla. Igualmente, buen día. Bueno, pues ahí tiene usted un punto de vista. La realidad de las cosas es que, pues también es cierto que la ley opera bajo estas circunstancias y se establece bajo estos términos, porque durante mucho tiempo los trabajadores, sus derechos no les fueron reconocidos, y aunque están plasmados en la propia ley laboral, pues el poder económico también es cierto que a veces puede más que un trabajador. Pero pues volvemos al principio, al punto del equilibrio, y quizás yéndome todavía un poquito más allá, el nivel de conciencia que tenga cada trabajador y cada empresario. Que el empresario debe saber que necesita la mano de obra, que necesita del trabajador para que su empresa prospere. Y los trabajadores deben estar conscientes de que están prestando un servicio y que va a percibir un sueldo en la justa medida a su desempeño, al contrato con el que obviamente ingresó a laborar a esa empresa. Ahí debe permanecer esa balanza, ni cargada hacia un lado ni cargada hacia el otro extremo. Y cómo es difícil a veces mantener eso, porque, reitero, habrá quienes, aprovechando el poder económico, pues una patada al trabajador y te vas, se acabó. Pero habrá también el otro extremo de trabajadores tan listos que digan, yo me desquito y le meto una demanda y todo lo que escurre es miel. Vámonos más allá. Son los valores del empresario y son los valores del trabajador. Nivel de conciencia, la moral de ambos, que debería estar por encima quizás de todo, y no tendríamos tantos conflictos. 1:46 p.m. de entrada. Yo no sé qué vaya a pasar en el escenario nacional, porque cuando se supone que los sindicatos iban de la mano con el próximo presidente electo, Enrique Peña Nieto, pues resulta, fíjese, que hay 55 dirigentes sindicales que en estos momentos están exigiendo frenar la ley laboral. Y dentro de esas dirigencias sindicales están la CTM, está la CROC, de los más representativos,
¿qué es lo que va a pasar? Pues esto se está convirtiendo en una auténtica y verdadera bomba de tiempo, porque lo que aparentemente iba caminando por ahora sí que por buen camino, valga la redundancia, iba bien, iba en un camino terso para que se diera y se aprobara la reforma laboral, pues están ahora sí que revelando los sindicatos. ¿Qué va a ocurrir?